Ya, listo, chicos. Vamos a ver el tema de ángulos. Primero vamos a ver qué es un ángulo. Un ángulo se forma o es formado por dos rayos. ¿Listo? Un ángulo es formado por dos rayos, chicos. ¿Ya? ¿Cómo así? Es una figura geométrica que se forma por dos rayos que tienen el mismo origen. Y a ese origen se le va a llamar vértice. Profe, no entiendo nada ya. Por ejemplo, este es un rayo. Recuerda que un rayo tiene una sola dirección. Si este es un rayo, este punto de acá, que voy a denotar con el rojito, este viene a ser su origen. ¿Ya? Este es un rayo. Entonces, para yo tener un ángulo es formado por dos rayos. Entonces, yo voy a trazar acá. Ah, profe, dos rayos, sí, acá uno. Un rayo acá y otro rayo acá. Ahí está, dos rayos. Pero, ¿qué pasa con estos dos rayos? Estos dos rayos tienen el mismo origen. ¿Y cuál es el origen? El de acá. Tienen el mismo origen. Este que sea el rayo OA y este que sea el rayo OB. Y esto de acá viene a ser el ángulo, pues, que lo voy a denotar. Ahora, cuando uno trabaja en geometría, trabaja con ángulos, uno va a utilizar el alfabeto griego. Va a utilizar el alfabeto griego. Y en ese alfabeto griego tienes que conocer al menos a ellos. Tienes que conocer a esto de acá. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama esto de acá? Este símbolo de acá. Alfa. Ahí está. A ese se le llama alfa. Le debes conocer que él es alfa. ¿Y me puedes decir cómo se llama el de acá? Beta. Él viene a ser beta. Al menos conozcamos a estos dos, porque van a ser los más usados, alfa y beta. ¿Listo? Tienes que conocer a ellos dos. Tienes que conocer a ellos, alfa, beta. No son varios, por si acaso, no son los únicos. Pero basta con que conozcamos a ellos dos. Suficiente con que conozcamos a ellos dos, chicos. Ahora mira, te explico. Esto de acá, vamos a decir lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Por ejemplo, vamos a encontrar un vértice. ¿Quién es el vértice del ángulo? El vértice del ángulo es el origen de los rayos. ¿Quién sería el vértice entonces? El vértice sería O. Es el vértice O. Un ángulo tiene lados. Un ángulo tiene lados. Profe, ¿y quiénes vienen a ser los lados del ángulo? ¿Quiénes ser? A, B. A y B. No, no. O, A. O, A. O, A y O, B. Claro, OA y dibujas un rayito arriba, un rayito pequeño. Ahí está. OA y ¿quién vas? OB. Esos vienen a ser los lados del ángulo. OA y por abajo OB. Ahí está. Eso viene a ser ¿qué cosa? Eso viene a ser los lados del ángulo. Ahora, vamos a ver la notación. Vamos a ver la notación de un ángulo. Vamos a ver la notación de un ángulo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar yo, por ejemplo? Vas a encontrar de esta manera, mira. Así. De esta manera. O también puedes encontrar de esta manera. ¿Ya? ¿Y eso qué me indica, profe? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee el ángulo AOB. Eso se lee el ángulo AOB. Esto se lee el ángulo, ¿ya? Esto se lee el ángulo AOB. Pero ¿cómo va a estar denotado? Así como está con letras blancas. Ahora, puede ser que lo encuentres así también. De esta manera. ¿Ya? Son algunas notaciones que lo vas a poder encontrar. ¿Eso qué me indica? El ángulo. Ángulo AOB. A ver, ¿qué diría acá, por ejemplo? ¿Cómo se lee esto de acá? El ángulo B o C. Claro, ángulo B o C. Simplemente vas a leer las letras, nada más. Ángulo B o C. ¿Estamos de acuerdo? Ángulo B o C. Ahora mira, otra cosa. Cuando hablamos de medida de un ángulo, cuando hablemos de la medida de un ángulo, lo vamos a denotar así. M, un angulito aquí, A o B. Ahí está. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, esto te está hablando, medida, aquí vamos a colocar medida del ángulo AOB. A ver, perdón. Medida del ángulo AOB. Ahí está. Del ángulo AOB. ¿Ya? Si está la M, hace referencia ¿a qué? A la medida del ángulo AOB. Ahora, aquí en el gráfico yo le voy a poner, por ejemplo, alfa. Entonces yo voy a decir lo siguiente, ¿no? En el gráfico,
en el gráfico vamos a tener lo siguiente. En el gráfico, la medida del ángulo AOB, ¿quién es? ¿Cuánto vale la medida del ángulo AOB? Alfa. Otra cosa importante que tienes que saber es que aquí en geometría, el ángulo, ¿ya? El ángulo se mide, ¿ya? El ángulo se mide en grados sexagesimales. Se mide, a ver, perdón, y ahora sí, se mide en grados sexagesimales. En grados sexagesimales. Ahora, profe, ¿qué quiere decir que se mide en grados sexagesimales? ¿Qué quiere decir que se mide en grados sexagesimales? Que se pone una bolita arriba. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá un ángulo, mira, observa acá, le pongo 20, pero tienes que ponerle la bolita. ¿Por qué? Porque ese ángulo mide 20 grados. 20 grados, no mide 20, mide 20 grados. Tienes que leer completo. Por ejemplo, dime, ¿cuánto mide este ángulo, por ejemplo? 70 grados. Ahí está. 70 grados. 70 grados, completo. 70 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces. Entonces ya conocemos que es un ángulo, ya sabemos que un ángulo se mide en grados, un ángulo se mide en grados. Tú no puedes decir que un ángulo mide 30, no puedes decir que mide 30. Tienes que decir completo. ¿Cuánto mide el ángulo? 30 grados. 30 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos eso de ahí. Ahora lo que vamos a ver es clasificación del ángulo según sus medidas. Aquí vamos a poner, ¿no? A ver un ratito. Y ahora sí. Clasificación, ¿ya? Clasificación del ángulo, ¿ya? Clasificación del ángulo según su medida. Según su medida. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la clasificación del ángulo según su medida? Ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Claro, muy bien, ¿no? Eso es la clasificación del ángulo según qué, según sus medidas. El ángulo se clasifica en qué? En ángulo agudo, en ángulo recto y en ángulo obtuso. Entonces, lo primero que vamos a ver acá que es el ángulo agudo. Profe, ¿qué es el ángulo agudo? ¿Qué viene a ser el ángulo agudo? El ángulo agudo viene a ser aquel ángulo cuya medida es mayor que es mayor que 0, pero menor que 90 grados. El ángulo agudo. ¿Ya? Entonces, si yo digo que un ángulo es agudo, por ejemplo, si yo digo que el ángulo alfa es agudo, para que alfa sea agudo tiene que ser mayor que 0, pero tiene que ser menor que 90 grados. Mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Ahora, una pregunta, chicos. ¿Con qué instrumento se miden los ángulos? Antes de continuar. ¿Tú sabes cómo se llama el instrumento con el cual se miden los ángulos? ¿Sabes o no sabes? ¿Lo conoces? Los grados sexagesimales. No, ¿cómo se llama el instrumento con el cual yo mido los ángulos? Alfa y beta. No, ¿cómo se llama el instrumento? A ver, mira, a ver. ¿Cómo se llama ese instrumento que estoy poniendo? A ver. La regla. Transportador, muy bien. Eso se llama transportador. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir lo siguiente. Los ángulos, ¿con qué se miden los ángulos? Con un transportador tú puedes medir la medida de un ángulo. Con un transportador tú puedes medir la medida de un ángulo. Ahora, recuerda que un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor que 0, pero menor que 90 grados. ¿Y qué forma tiene más o menos la medida de un ángulo? Te voy a explicar por aquí. ¿Qué forma tiene la medida de un ángulo? Mira, un ángulo agudo tiene esta forma. A ver, un ratito. Ahí está. Para acá. Ahí está. ¿Ya? Profesor, su cámara se apagó. Sí, que no sé, algo pasó. Ya, un ratito. Mira, por acá. Este le voy a llamar alfa. Un ángulo agudo tiene esa forma. Y para que sea un ángulo agudo, tú tienes que verificar qué cosa. Que la medida, a ver, algo está pasando con esto. Tiene que verificar que la medida sea que sea mayor que 0, pero menor que ¿cuánto? Pero menor que 90 grados. Tiene que verificar eso. Ya, tiene que verificar que el ángulo sea mayor que 0, pero menor que 90. Ahora, si quiere lo medimos este ángulo, ¿cuánto mide? Recuerda que para medir el ángulo, escúchame, mira, ve, aquí hay una línea.
Ya, te voy a explicar cómo. Por ejemplo, ¿ves esta línea que está acá? Sí. Ya, esa línea lo tienes que ubicar en el vértice. Cuando tú quieres medir un ángulo, esa línea lo tienes que ubicar aquí. Ahí, mira, fíjate. Y ahora, uno de los lados tiene que coincidir con esto. Uno de los lados tiene que coincidir con esto. Con esta línea. Uno de los lados tiene que coincidir. Entonces, si yo quiero medir, mira dónde lo voy a ubicar. A ver, vamos por acá. Ahí está. Lo ubico ahí. Ya, si quieres para que te des cuenta, agrandamos la imagen. Fíjate, observa. Si yo quiero medir, mira, ahí justo. O sea, este transportador, acá hay un puntito. Este puntito de acá. Este puntito de acá que estoy pasando de color rojo, ese puntito tiene que ir en el vértice. Ese tiene que ir en el vértice. Eso lo tengo que Entonces, ubicar en el vértice. necesariamente tiene que ser con un transportador. Claro, solo se puede medir con un transportador. ¿Ya? Y mira, acá está, ¿no? O sea, para hacer la tarea me tendría que comprar un transportador. No, para hacer la tarea no vamos a hacer mediciones por ahora. Simplemente vamos a hacer Ah, un... ok. ¿Ya? Y mira, fíjate, ¿no? Si yo lo prolongo esto de acá, más o menos va a llegar aquí, ¿no? O sea, Ujú. algo de 55, 56 grados. ¿Te das cuenta? Porque acá empieza 0, 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? Es más de 50, ¿no es cierto? 56 grados me parece. ¿Ya? 56 grados. Las Entonces ya rayitas de sabes. abajo. Y eso Ah, de estas abajo rayitas de abajo es cuando tú lo mides desde el otro lado. ¿Ya? O simplemente cuando el transportador lo inviertes, ¿no? Porque tú puedes invertir el transportador. ¿Ya? Tú puedes invertir el transportador. ¿No? ¿No ves que tú tienes un transportador y tú lo puedes girar? Ya, eso es cuando tú lo giras. Pero siempre debe ser, de acá debes empezar con 10, 20, 30. ¿Ya? Con 10, 20, 30. ¿Listo? Sí. Ya, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ahí llega. ¿Ves? Acá sería 50, a la línea del medio sería 55, llega a 56. Y 56 pues es un ángulo agudo. 56 viene a ser un ángulo agudo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Sigamos entonces. A ver, sigamos por acá. Algo ahí. Listo. ¿Ya? Entonces ya conocemos que es un ángulo agudo. Ahora, profe, ahora viene el ángulo recto. El ángulo recto. El ángulo recto tiene una sola medida. ¿Sabes cuánto mide el ángulo recto? 180. No, 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 no. No, el ángulo 90. recto. Ahí está, muy bien. El ángulo recto mide 90 grados. El ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Y solo existe un ángulo recto. En cambio, cuando uno habla de ángulo agudo, existe bastante ángulos agudos, ¿no? Porque el de 10 grados, el de 30, el de 40, el de 80, el de 85, el de 60 grados, el de 75 grados, el de 50 grados van a ser agudos. Pero cuando uno hable de un ángulo recto tiene una medida exacta. ¿Cuál es la medida de ese ángulo recto? La medida de ese ángulo recto es de 90 grados. Todo ángulo recto mide 90 grados. Y una manera de poder representar o cómo tú vas a encontrar en un problema y cómo tú te vas a dar cuenta que es un ángulo recto, te vas a dar cuenta que es un ángulo recto por lo siguiente. Te vas a dar cuenta que es un ángulo recto, ¿ya? A ver, te vas a dar cuenta que es un ángulo recto porque mira, ve, voy a cambiarle de color. Aquí aparece ¿qué? Aquí aparece un rectangulito o un cuadradito. Esto me indica que ese ángulo, ¿no? Que le llamo alfa, alfa ¿cuánto va a medir? Si es un ángulo recto, 90 grados. Un ángulo recto mide 90 grados. Pero cuando tú vayas resolviendo los problemas, no vas a ver 90 grados. Vas a encontrar solo este cuadradito. Y tú ya tienes que saber que eso representa 90 grados. Tienes que saber que eso representa 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, vamos bien? Sí. Ya, listo. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver el ángulo obtuso. Vamos a ver también el ángulo obtuso. A ver, ¿alguien me puede decir cuál o a qué vamos a llamar ángulo obtuso? Am, cuando es mayor que 90 y menor que 180. Ahí está. Cuando es mayor que 90, pero es menor que 180. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Mira, a ver, un ángulo obtuso, observa algo. Ya, observa algo acá. Empezamos siempre del lado derecho. ¿Ya? Empezamos siempre del lado derecho. ¿Listo? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, ¿no? Si es este, por ejemplo, hasta ahí es ángulo obtuso.
sigue siendo ángulo obtuso, sigue siendo ángulo obtuso, sigue siendo ángulo obtuso. Pero cuando llega acá, ya es un ángulo recto. Y cuando empieza a pasar, ahí empieza a ser ángulo obtuso. Empieza a pasar, ahí está. Hasta ahí. Ahí. Esto entonces, ¿qué viene a ser? Esto de acá viene a ser un ángulo obtuso. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí digo que él es alfa, como es obtuso, ese alfa que debe cumplir, ese alfa tiene que ser mayor que 90 grados, pero tiene que ser menor que ¿cuánto? Menor que 180 grados. Tiene que ser menor que 180 grados. ¿Listo? Entonces, no te olvides. Ahora, puedes trabajar con tu brazo, por ejemplo, ¿no? Si tu brazo está así, este ángulo viene a ser obtuso. Cuando tú lo pones ahí, digamos, ahí es 90. Pero si tú lo abres más, ¿se transforma en qué? Se transforma en obtuso. Agudo. Ah. No. Mira, fíjate. Si está así, este ángulo, ¿qué va a ser? Agudo. Agudo. Sigue siendo agudo. Pero cuando llega ahí, ya viene a ser ¿qué? 90. Pero si lo abres más, ¿qué viene a ser? Viene a ser obtuso. Viene a ser obtuso. Claro, porque tiene más capacidad de tamaño. Claro, ¿no? Tiene más. ¿Listo? Entonces ya sabemos, ángulo agudo, ángulos que van desde 0 a 90 grados, ángulo recto, aquel ángulo que mide 90 grados, y el ángulo obtuso es aquel ángulo que su medida es mayor que 90 y menor que 180. Menor que 180. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Sigamos entonces. Sigamos. Vamos por acá. ¿Ya? Trabajando en clase. Ese, No. profesor, acá tenemos que hacer las... Ah, no, ahí está la resolución, ¿no? Sí, ¿O pero no lo voy a explicar yo. Fíjate acá. Quiero que expliques acá, por ejemplo. Ya, quiero que observes acá. Ese es un ángulo recto. ¿Qué tipo de ángulo es? Recto. Es un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Ahora, puede ser que tú tengas esto, mira. Que de aquí salgan, por ejemplo, acá uno. Y de ahí salga acá, por ejemplo. Claro, Y tú pero tendrías aquí ángulos, ¿no? Tú puedes decir, por ejemplo, que este ángulo de acá mide A, que este ángulo de acá mide B, que este ángulo de acá mide C. ¿Qué se va a cumplir? Como tú sabes que todo el ángulo es recto y un ángulo recto vale 90, entonces se va a cumplir que si tú sumas este ángulo A más este ángulo B más este ángulo C, ¿qué se va a cumplir entonces? Se va a cumplir se que el va a ser ángulo igual A, a 90 claro, grados. más el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Es Ajá. igual a 90 grados. Entonces, tienes que tener en cuenta esa propiedad. Pueden ser dos ángulos nada más, ¿no? Bueno, acá hay tres, pero puede ser que haya solo dos ángulos, igual, suma 90. Profe, y si hay cinco ángulos, los cinco tienen que sumar 90. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro Porque puedes es un encontrar en ángulo... los problemas? Dime. No, no, solo digo que porque es un ángulo recto, que es así y así. Claro, porque es un ángulo recto, por eso van a sumar 90. ¿Tú me puedes decir, por ejemplo, cuánto vale este ángulo? El Es, ángulo... es el ángulo llano. Ah, llano. ¿Cuánto vale el ángulo llano? Dice así, ¿no? El ángulo Tres. llano vale 180 grados. Mm, O sea, todo esto de acá, ojo, solo la parte de arriba, abajo no estoy contando abajo, solo arriba. Toda la parte de arriba vale 180 grados. Ahora, puede ser que yo tengo esto, ¿no? Desde la flechita de allá hasta la flechita de allá, o solo ese del medio. Claro, mira, por ejemplo, este va a ser su vértice. Este de acá va a ser su vértice. A ver, perdón. Este va a ser su vértice. El ángulo es de acá hasta acá. Ah, ya, eso le ¿Ya? preguntaba. De acá hasta acá nomás. Ahora, mira, a ver, puede ser que yo tenga así, ¿no? Que acá aparezcan, por ejemplo, esto. Que acá aparezca esto. Y puede ser que acá aparezca esto. ¿Ya? Igualito que con el ángulo recto. Igual toda la suma de sus estos va a salir igual a 180. Claro, ¿no? Por ejemplo, él puede ser M, ¿no? Este ángulo de acá puede ser N, este ángulo de acá puede ser P y este ángulo de acá puede ser Q. ¿Qué se va a cumplir entonces? Se va a cumplir que la suma de la medida de estos ángulos, la suma de M más N más P más Q va a ser igual Es a igual a ¿cuánto? 180. Va a ser igual a 180 grados. ¿Listo? Entonces, siempre que tú resuelvas, si tienes esto, la suma de ellos me da 90. Si tienes esto,
la suma de ellos te tiene que dar igual a 180. Ahora sí, pasemos al problema número 1. A ver, pasemos al problema número 1. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Nos clasifica el ángulo A o D. Clasifica, dice. ¿Pero qué sería el ángulo AOD? Em, El de ángulo que, AOD, acá sería, ¿no? A, O, ajá, hasta la D. D. Ahí está. ¿No sería todo? Claro, es todo. Entonces, yo voy a hallar la medida, ¿ya? Yo voy a hallar la medida del ángulo AOD. Y si tú quieres hallar la medida del ángulo AOD, ¿cómo hallas la medida del ángulo AOD? ¿Cómo hallas todo este ángulo? ¿Cómo hallas su medida? Sumándolo. Sumando. Profe, ¿qué Sumándolo. voy a sumar? Aquí vale 20. Vas a sumar 20 grados más quién, más 30 grados, más Más quién, 20. más 20 grados. A ver, pequeñines, sumen, ¿cuánto te da? Me sale 70. Claro. 70 La medida del ángulo AOD, ¿cuánto va a ser igual entonces? 70. ¿70 qué? grados. 70 grados. Y un ángulo que mide 70 grados, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo agudo. Claro, es un ángulo, esto viene a ser ¿qué? Esto viene a ser un ángulo agudo. Se coloco acá. ¿Esto qué viene a ser? Profesor, se tendría que restar 70 menos 90. No. No me equivoco. ¿Cómo me doy? Recuerda, un ángulo agudo es aquel ángulo que va, que es mayor que que es mayor que 0 grados y es menor que 90 grados. Pregunta, ¿70 es menor que 90? Sí, Sí. por lo tanto, es un ángulo agudo. Yo me acuerdo que antes se restaba con 90. ¿Y por qué ahorita no lo estamos restando, Ya, profesor? lo que pasa es que tú estás confundiendo cuando uno trabaja complemento y suplemento. Todavía no llegamos a ese tema. Ay, ay, ay. Ya, acá Ok. estamos hablando del tipo de ángulo. ¿Cómo? O sea, para que sea ángulo agudo, ¿qué debe ocurrir? Tiene que ser menor que 90 grados. Pregunta, Claro. ¿70 grados es menor que 90 grados? Sí. Por lo Sí. tanto, Sí. voy a decir que es un ángulo agudo. Voy a decir Agudo. que es un ángulo agudo. Muy bien. Sigamos entonces. A ver, por ejemplo acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a poner por acá. Resolución. A o D también ahí sería todo. Claro, muy bien. ¿No? Excelente. Aquí, ya, a ver, déjame ver acá. ¿Listo? ¿Quién es el ángulo AOD? Ah, profe, mira por acá, mira por acá. Ah, AO, ahí está, hasta D, hasta acá. Todo, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo hallo la medida, perdón, cómo hallo la medida del ángulo AOD? ¿Cómo voy a hallar la medida del ángulo Sumando. AOD? Sumando. ¿Qué vas a sumar? Sumándolo todo. Sumando los números. Todos los lados. 60 grados más el mide 40 grados 40. más el otro que mide ¿cuánto? Mide 30 30, grados. 30 grados. ¿Y me puedes decir cuánto suma 130 todo? grados. 130 Claro. grados. La medida del ángulo AOD, la medida del ángulo AOD es igual a 130 grados. Grados. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de ángulo es el ángulo que mide 130 Es un grados? ángulo obtuso. Claro. O es un ángulo obtuso. Porque recuerda que el ángulo obtuso es el ángulo que mide más de 90. ¿Mide más que 90? Sí. ¿Mide menos que 180? Sí. Por lo tanto, es Sí. un ángulo obtuso. Es un Sí. ángulo obtuso. ¿Listo? Sí. Ya, vamos a ver. Sí. Mira lo que dice acá. Ahí ya no sería todo. No, claro, ¿no? Hay que ver acá. A ver, vamos a ver por acá. Ahí tendría que clasifique el ángulo A o C y calcula X. X sería 50 más 30. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Primero, vamos a ver por acá. Vamos a ver la medida del ángulo AOC. ¿Quién sería la medida del ángulo AOC? A ver, vamos a ver de 50 dónde a dónde. Mira. más Acá 40 más está. 50. A, O, C. Ajá. A, O, C. ¿Qué sería? 40 más 50. Y yo te hago una pregunta a ti. Sale 90 y después lo 90 tenemos grados. 90 Claro, grados. ¿no? Este sería 40 grados más 50 grados. Y tenemos entonces que la medida del ángulo AOC, la medida del ángulo AOC es igual a ¿cuánto?
es igual a 90 grados. Y el ángulo que mide 90 grados, ¿cómo se llama? Es un ángulo recto. Claro, muy bien, es un ángulo recto. Ahí está, es un ángulo recto. ¿Qué más me están pidiendo? Me están pidiendo hallar el valor de Se X. viene calcular X. Ahora, date cuenta que X va de acá hasta acá. Ajá, entonces saldrías 80. Claro, Porque es ¿no? la suma de 50 más Es 30. esto, 50 más 30. Entonces, la medida del ángulo X, viene a ser igual a ¿qué? Profe, viene a ser igual a 50 grados más 30 grados. Y sabemos que 50 más 30 me da ¿cuánto? Me da 80 grados. Me da 80 grados. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Listo, chicos. Sigamos entonces. Sigamos. Problema número 4. Clasifica el ángulo AOD y calcula X. Ahora, X es todo, ¿no? X, a ver, no veo X. Pero está todo de cabeza. Oye, sino que se ha puesto un poco pixeleado. Sí, si ese es X, sí es todo. Ese es X. Ya, ahora vamos a ver por acá. A ver un ratito. ¿Puedo ir al baño? Ya rápido, vamos. Oh, más rápido. Más rápido, chicos. Ahí está, listo, ahora sí. Ya. Mira, ve. Me piden la medida, ¿no? Me piden la medida porque quiero hallar el ángulo AOD, clasificar ángulo. La medida del ángulo AOD, ya, la medida del ángulo AOD. Profe, ¿quién es AOD? Mira por acá. A, O, D, ahí está. AOD. ¿Quién sería AOD? Ahora sería todo. Todo, ¿no? O sea, sería que yo sume ¿qué? ¿Qué voy a sumar? 40 más 40 más 40 o 3 por 40. Claro, ¿no? Que sume 40 más 40 más 40 o 3 por 40, ¿no? Y la suma de todos estos, ¿qué me da? Me queda que la 120. medida del ángulo AOD es igual a 120 grados. Sí. Pero él no viene a ser X. Ahora, si el ángulo mide 120 grados, quiere decir que es un ángulo que, a ver, porque me dice que clasifique. Es un ángulo Ángulo que, obtuso. claro, es un ángulo obtuso porque es mayor que 90 grados. ¿Ya? Y ahora mira acá, pero el ángulo, la medida del ángulo AOD es X. O sea, ¿cuánto vale X entonces? X vale 120 grados. Ahí está. El ángulo vale 120 grados. O sea, ¿Listo? cuando esté en una sola posición. Ah, no, ahí está la raya, ¿no? Ahí estaba la raya, ¿no? No aparece, dije. Ya. Y profesor, cuando X está en una sola posición, o sea, si no existiera esa raya así, la que usted marcó de verde, y X estuviera en 40, X vale 40 entonces. Claro, vale 40, ¿no? Si estuviera acá nomás. Ahí está. Y se tendría que sumar con el 120, ¿no? Claro, exacto. Ay, ya. Muy bien. A ver, vamos a pasar al problema número 5. ¿Ya? Mira, ten en cuenta esto. Ten en cuenta que este ángulo que dice X más 20 es todo esto. Acá quieres hallar el valor de todo esto de acá. Estoy Ajá. pasando, ya, si quieres lo paso de color rojo, creo que rojo se distingue mejor. Sí. Todo este ángulo de acá vale X más 20. Pero todo este ángulo de acá, que vale X más 20, ya, todo ese ángulo de ahí, que vale X más 20, ¿es igual a qué? Es A igual, 40 más 70 más 30 más claro, 20. no, 40 más 70 más 30 nada más. Ah, Son 3 ángulos nada más claro. acá. Ya son 3 ángulos, ¿no? O sea, es igual a 40 grados más 70 grados más 30 grados. Ahí está. Claro. Te queda Ya, ya. entonces que X más 20 grados es igual a ¿qué? Sumemos A acá. 140 grados. A 140 grados. Pero observa que este 20 está sumando. Y si ese Vas a 20 está restar. sumando, ¿cómo va a pasar entonces? A A restar. restar. Claro, va a Saldría pasar a restar. 120. Claro, entonces te va a quedar que X es igual a 140 grados menos 20. Menos 20. Ahí está. ¿Y cuánto es Y saldría 140 menos 20? 120. 120 grados. 120. ¿X cuánto vale entonces? X vale 120. 120 grados. Y eso vendría a ser
la respuesta al problema número 5. Al problema número 5. Continuemos entonces. Problema número 6. ¿Ya? Problema número 6. Vamos por acá. Hola, ya después viene el nivel avanzado, que está muy avanzado. Resolución. Es un problema similar. Ya por ahí quizás haya algún problema, por ejemplo, con que no se nota el de acá, ¿no? Este de acá me parece... A ver, déjeme ver el material. Sí se nota. Cuando el primer ángulo es este... ¿Dónde está? X más 20. 60. Ese es 60 y el otro es 20. Ya si se nota bien esto de acá, este es 60 grados. Ya, y este ángulo de acá es 20 grados. Ya por si tienes algún problema. Y todo, mira, fíjate. Sí, Fíjate más acá. o menos. 55 más 60 más 20. Todo esto, ¿cuánto mide? Todo eso mide AD. Este acá O dice. sea, todo. Ah, Acá ya, arriba. X más 35. 35. Entonces, todo esto mide X más 35. ¿Qué voy a decir entonces? Voy a decir lo siguiente. Que X X más más 35 35, es igual a 55 más 60 más 20. claro, 55 más 60 grados más 20 grados. En el lado derecho puedes sumar. A ver, súmame 55. Ya, súmame 55. Ya, más 60 más 20. A ver, Ok, suma 55 más 60 más 20. A ver, ok. Espera. te queda que X más 35 135 es igual a ¿cuánto? a 135. 135. Ahí está. Y te hago una pregunta. Este 35, ¿cómo pasa? Pasa restando, Entonces, ya X es que igual a está ¿cuánto? sumando. Es igual a 100. Claro, ¿no? 135 menos 35 y tú sabes, pues, que chicos, eso vale 100. 100. Eso vale 100. ¿Listo? Ya, pues, Eso de ahí también. valdría 100. Muy bien, listo. Sigamos Ujú. entonces, chicos. Sigamos entonces. Ya, pasemos al problema número 7, chicos. Esos números son 70 y 20, no, 30 y 20, ¿no? Mm, no, no. Es 30, 20 y 10. Por eso, dice 30 y 20. Ya, Y el último sí es 10. ya, ojo, ya. A ver, ese es el problema que ahí no salió bien. Ya. Este es 30 grados. Este es 20 grados, creo que este sí se nota. Este es 20 grados, ¿ya? Ese es 20 grados y él es 10 grados. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuánto mide todo el ángulo? Todo, todo, todo. Es esto, ¿no? Él 3X. representa todo, 3X. Él representa todo. Todo vale 3X. ¿Qué voy a decir? Ah, profe, ¿todo vale 3X? ¿Ya? ¿Todo vale 3X es 3X? igual. A No, ver, 3X. yo me recuerdo algo de resolver ese problema. 3x es igual a 30 más 20 más 10. Exacto. Ya, 30 eh, más 20 más 10. ¿Y puedes sumar sale 30 más 20 más 10? 60. Claro, a ver, suma 30 más 20, 50. 50 más 10 me da 60. O ¿Cuánto vale 30 X más. entonces? Recuerda que este 3 está multiplicando. Y si ese Vas a 3 está dividir, a multiplicando, dividir, a ahí dividir, a está, dividir, a sería dividir, a 60 dividir. entre 3. A ver, divide 60 entre 3. 20. 20. 3. Sí, Muy no, bien. pues claro. ¿Cuánto sale entonces, chicos? Sale 20 grados. ¿Listo? Sale 20 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. He Listo, sigamos. entendido todo. Sigamos. Vamos por acá. Ya. Acá hay un pequeño detalle. A Ya. ver. Acá hay un pequeño detalle. No se nota. Ya. No se nota. Pero aquí hay un cuadradito. ¿Ya? No sé, Ah, sí, un ya. cuadradito. Y tú Ese sabes, se vale pues, ahora 90. puede ser que ese cuadradito esté pintado también, en algunos casos lo puede ser. ¿Y el cuadradito cuánto vale? 90, 90, 90, 90. 90. ¿Y ese 90 es igual a quién? ¿Te acuerdas? Ese 90 es igual a un ángulo A recto. este de acá, 30 más X más 10, ¿te Ay, ya acuerdas? creo. Sí, sí. Observa acá. Por ejemplo, ¿no? Sí. Acá era 90, la suma de estos ángulos me tiene que dar 90. Entonces acá igualito, ¿no? Si aquí es 90, la suma de estos ángulos me tiene que dar 90. ¿La suma de quién? La suma de 30 grados, ¿ya? La suma de 30 grados más X más 10, más X más 10, más 10 grados, te tiene que dar 90 grados. Entonces, yo dejo acá el X. Profe, ¿qué voy a hacer ahora? Mira, vas a hacer lo siguiente. Suma 30 más 10
más 10. A ver, chiquitos, vamos, sumen. 50. Claro, 50. Y ese es igual a 90. Y te hago una pregunta. ¿Ese 50 cómo va a pasar? A restar. A restar. Claro. Entonces, X es igual a 90 grados menos 50. ¿Y cuánto es 90 menos 50, chicos? 90 menos 50. 40, 40, 40, 40, 40 40. grados. Ahí está. Eso viene a ser 40 grados. Ahí está. ¿Ya? Aquí no ha salido muy bien esa parte, pero aquí también ya hay un rectangulito. Ya, Ya, ten en cuenta parecido eso. triángulo. Ya, ten en cuenta eso. Ahí está. Entonces, aquí vale X más 20, él vale 20 y acá vale 30. X más 20, él vale 20 y él vale 30. La suma de ellos, ¿a qué va a ser igual? Si acá este es recto, si este es 90. La suma de ellos, ¿a qué va a ser igual? La suma de ellos va a ser igual a 90. A 90, ¿sí o no? Porque este ángulo, porque todo el ángulo mide 90 grados, pues. Entonces voy a Claro. decir X más 20. ¿Cuál es el otro ángulo? Más 20. ¿Cuál es el otro ángulo? 30. Más 30. Eso es igual, chicos, ¿a cuánto? Eso es igual a 90 grados. X más ¿cuánto te queda, chicos? 20 más 20, 40. 40 más 30 sería 70. 70. ¿Ese es igual a cuánto? Ese es igual a 90 grados. 70 pasa a restar y te queda que X es igual a ¿cuánto? A 20. A 20. Claro, muy bien, a 20, ¿no? Porque sería 90 menos 70, ¿no? Y 90 menos 70, ¿cuánto te da? Eso te da 20. 20. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos Creo con que, el que nos enseñó último. claro. Vamos, terminamos con esto. Ya, Ese ángulo valía 180. claro. Damaris, ¿estás ahí, Damaris? Hoy Damaris se durmió, creo. Uy, Sí, ¿verdad? profesor. Ya, Damaris, mira, ve. Aquí hay un rectangulito. ¿Cuánto vale ese ángulo? Oh, 90. 90. Cuando tú veas así un cuadradito que esté pintado, esté sin pintar pequeñito, eso me indica que ese ángulo de ahí mide 90 grados. Eso de ahí mide 90 grados. Y listo, se acabó el problema. El problema ya se hizo sencillo. Porque como dijo Gonzalo, todo el ángulo tiene que sumar 180. Entonces, ¿qué vas a decir? Ah, profe, este ángulo que vale X, más este ángulo que mide 90 grados, más este ángulo que mide 30 grados, te tiene que dar ¿cuánto? Te tiene Vale, que dar 180. 180. 20. 180. 90 más 30, claro, Nicolás, 90 más 30 es 120. Y eso es igual a 180. El 120 va a pasar a restar y X es igual a 180 grados menos 120 grados. 60. ¿Cuánto igual vale a X? 60. Queda X es igual a 60. Y eso vendría a ser, ¿qué cosa, chicos? Eso La vendría a ser la respuesta. respuesta. Respuesta al problema. Exacto, exacto. Eso vendría a ser la respuesta, pues, chicos, al problema. Muy bien, eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Recuerda que la última página de Sigo Practicando. Dime, te escucho. Página que usted dijo. ¿Cómo dices, Nicolás? ¿No te escuché bien? Profesor, ¿va a revisar la tarea? Claro, voy a revisar la tarea. Ya, ojo, ahí la última página donde dice sigo reforzando. Y ahorita también va a aparecer en el Classroom, también va a aparecer, chicos, ya, la tarea para que me puedan enviar por el Classroom. Ya, la tarea para que me puedan enviar por el Classroom. ¿Listo, chicos? No te escucho bien. La tarea anterior todavía no revisa o ya la revisó. Todavía. Ahora lo reviso el sábado y domingo y les estoy enviando sus notas, le va a ir llegando. Chicos, muy bien. Ahí nos quedamos entonces, chicos. Muy bien, ahora sí pueden ir a tomar a desayuno, ¿no? ¿Por dónde va a enviar la nota? ¿Por el Classroom o por el WhatsApp? Por el Classroom les envío la nota, chicos. ¿Ya? Profesor, una preguntita nomás. Acá está el texto. Dice, si tiene los ángulos consecutivos A, B, B o C y C o D, de tal manera, lo tenemos que graficar, ¿no? Claro, lo tendrían que graficar, ¿ya? A ver, intenten el problema número 9 y el problema número 10, ¿ya? Si no lo intentamos Ok. si no lo intentamos la otra semana, si no les sale, lo intentamos la otra semana. Más bien, me hacen acordar.
Para hacerlo el próximo viernes, ¿ya? Para hacer el próximo viernes. Problema número 9 y problema número 10. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente.